Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿No bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, todo bien. Ok, bueno. Vamos a terminar de ver el tema de incontinencia. Bueno, antes de seguir, vamos a empezar. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna pregunta del tema de vejiga neurogénica o esto que tiene mucho que ver con incontinencia, que se relaciona en algún punto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Algo que no quedó muy claro, que se confundió. ¿Nada? Yo tengo una pregunta, pero bueno, era sobre la disreflexia. Ajá. En el sondeo, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento si un paciente, en este caso con mielitis transversa o algo así, Ajá. tiene que realizar el autosondeo y se ocasiona eso? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Solo puede pasar o dependiendo la magnitud? No, normalmente es por una estimulación. Normalmente los que le dan eso, pues no son candidatos a sondeaje intermitente, o sea, tendrían que ponerse una sonda. También es raro, no es tan común, pero si llegara a ser ese paciente, pues a veces se premedica, por ejemplo, con un calcio antagonista. Habíamos visto ahí que nifedipino decía ahí la diapositiva. Si lo que le está ocasionando la respuesta es la retención urinaria, pues ponerle la sonda lo antes posible para que eso evite, o sea, un paciente que llega en retención y eso le está ocasionando el problema, poner la sonda. Pues ahí no hay de otra, pues se tiene que cambiar. Entonces lo que se tiene que hacer es en un lugar monitorizado, en un lugar de urgencias, por ejemplo, con una premedicación y hacer el cambio de la sonda lo más rápido posible. Ahí sí tendría que ser pues alguien que sepa bien, no dejarle al estudiante o al MIP, al interno para que ponerla. Ahí sí tiene que ser especialista de preferencia para que sea lo más rápido posible y seguro. Y ya el tratamiento pues es estabilizarlo. Si es que le da, pues estabilizarlo. Por eso tiene que estar en un servicio de urgencia para que le monitorices bien, darle su calcio antagonista, valorar el reflejo, oxígeno y lo que requiera para estabilizar. Normalmente es temporal, pero si no lo tratas, pues sí se puede llegar a complicar. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguna duda de incontinencia? Para seguir. ¿Los parches de oxibutinina funcionan? Aquí en México yo no lo he visto, me imagino que en la frontera puede ser que haya por Estados Unidos. En teoría sí funcionan, parecido a la tomada, pero te digo, aquí en México yo no los he visto, no sé si los vendan. No los he visto, lo único que llegan son las presentaciones tomadas. Pero sí, en otros lugares sí los ocupan, en España, en otros países sí los llegan a ocupar. En teoría es similar el tratamiento o la efectividad con nosotros. Pues sí funcionan, pero digo, aquí es difícil. Bueno, aquí yo no los he visto, la verdad, no creo que los comercialicen en México. Pero sí, si hubiera, los pueden ocupar. Bueno, pues vamos a hablar, nos quedamos en que hay varios tipos de causas de la incontinencia. Nos podemos dividir en grandes rasgos. Bueno, lo que dividimos es la función de la micción en dos, habíamos comentado, llenado y vaciamiento. El llenado, pues, para que se dé una fase de llenada adecuada o normal, pues debe de funcionar muchas cosas. Les había comentado que el detrusor esté activo, que no haya un problema neurogénico, que las sensaciones estén normales, que la capacidad vesical también esté conservada y que la uretra funcione normal. Todo eso se tiene que llevar a cabo para que la fase de llenado se lleve adecuadamente. Ahora, si algo falla, por ejemplo, si hay una hiperactividad del detrusor, pues no se va a llenar completamente la vejiga y se va a salir la orina antes. Si las sensaciones también están disminuidas o aumentadas, pues va a modificar esta función de llenado. Si la capacidad también está baja o alta, entonces todo esto debe funcionar adecuadamente para que no haya ningún problema. Después la otra fase, la de vaciamiento, igual tiene que funcionar adecuadamente la vejiga y la uretra en una forma coordinada para que se dé adecuadamente el vaciamiento. Ya he comentado, se tiene que contraer el detrusor para sacar la orina y se debe de relajar la uretra para que salga la orina. Si alguno de estas no funciona bien o se contraponen, que aquí se contraiga y aquí se contraiga, como en el caso habíamos dicho de la disinergia del detrusor de esfínter o la disfunción miccional,
pues la orina no va a salir porque el paciente está haciendo mucha presión, pero el esfínter también se está apretando, pues no va a salir la orina. Entonces eso va a aumentar las presiones y va a dañar los riñones. Van a aumentar las presiones internas y va a dañar los riñones. Entonces todo eso debe funcionar adecuadamente para que se lleven a cabo la función de la micción. Entonces eso ya lo habíamos visto también en la parte de la vejiga neurogénica. Y pues dentro de las incontinencias también pueden ser de causa uretral o extrauretral. Puede haber algún problema en la vejiga, algún problema en la salida de la vejiga como el esfínter, interno o externo, y esto va a generar una incontinencia. ¿Qué pasa? Este es otro tipo de clasificarla, por así decirlo. Ya lo habíamos comentado en las diapositivas previas, o esa que le llaman extrauretral, que no pasa por la uretra, sino una fístula que habíamos visto vésico-vaginal, que el paciente está orinándose. La incontinencia es a través de la vagina, por ejemplo, no por la uretra. O la incontinencia extrauretral de un uréter ectópico, que el uréter se conecte en otro sitio y esté saliendo la orina por otro lado. Aquí uno podría hacer la fístula vésico-vaginal, vésico-rectal, por ejemplo, que la orina esté saliendo por el recto, o vésico-cutánea a través de la piel, que se fistulice la vejiga. Eso casi siempre es en caso de cirugías o pacientes radiados, que el tejido irradiado es más friable y es fácil que se conecten las cavidades. Entonces vamos a ver como ejemplos de tipos de incontinencia. La incontinencia que da un problema de vejiga, en este caso vamos a hablar de la hiperactividad. Cuando hay un problema en la vejiga de tipo hiperactividad, pues puede haber neurogénica, ya hemos visto, ya la platicamos, o sea que tenga una causa en el sistema nervioso, ya sea a nivel de los nervios, terminales, a nivel de la médula, a nivel del encéfalo. Cualquier daño en el área nerviosa pues da una hiperactividad neurogénica. Cuando no está relacionada con una causa neurogénica, como son infecciones, obstrucciones. Les había dicho a un paciente con obstrucción por hiperplasia de la próstata o estenosis, ese esfuerzo que hace la vejiga por sacar la orina con una obstrucción severa, pues causa que al final se produzca hiperactividad en el músculo de trúzula. Tumores, piedras, cuerpos extraños o la misma edad pueden ser causas de una hiperactividad no neurogénica. Las neurogénicas, pues ya habíamos visto lesiones a nivel superior, como son accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Parkinson, tumores, esclerosis múltiple, o lesiones a nivel de la médula suprasacra. Pues pueden ser accidentes o lesiones de médula, tumores, incluso cirugías, cualquier situación. Y también dentro de la neurogénica, debido a que afecta a los nervios o las terminaciones nerviosas, pues está la diabetes mellitus. La idiopática, pues es cuando no podemos lógicamente comprobar alguna de estas causas, ¿verdad? Que pudiera ser idiopática. Hacemos estudios y en teoría todo está bien, pues ya lo clasificamos como algo idiopático. Idiopático quiere decir que no sabemos su causa. Entonces así se define la hiperactividad del detrusor. Son contracciones involuntarias del músculo detrusor que sean espontáneas o provocadas en la fase de llenado. Entonces la vejiga está llenando y el detrusor se contrae y saca la orina involuntariamente. Dice que son espontáneas, o sea, puede ser que solo se contraiga o provocadas. Les había dicho, por ejemplo, el paciente que escucha que cae el agua o nos lavamos las manos y al paciente se le provocan esas contracciones y se sale la orina. Entonces, esto es la hiperactividad del detrusor, que es como que una de las causas que da incontinencia, y principalmente el tipo de incontinencia que va a dar la hiperactividad del detrusor sería una incontinencia de urgencia. El paciente le urge, o sea, en cuanto empieza a tener esas sensaciones, le tiene que ir al baño, si no se escapa. No se le escapa la orina. Entonces, estos pacientes normalmente no llegan al baño, se orinan ahí donde les da las ganas, ahí se orinan. En ese momento se contrae el esfínter, el detrusor, y si el esfínter no lo contiene, pues se orina el paciente. Pero también dependiendo de la severidad. Ahorita vamos a ver que habíamos comentado que el estudio urodinámico es la forma en la que nosotros diagnosticamos las causas de la vejiga neurogénica, y en este caso también es una herramienta para la incontinencia. Entonces vamos a tener que hay varios tipos dependiendo del estudio urodinámico. El tipo 1, donde tiene síntomas, pero pues el paciente no tiene síntomas de hiperactividad, o sea, tiene muchas ganas de estar orinando y demás, pero el estudio de urodinamia no se alcanza a comprobar que el músculo detrusor se contraiga. El tipo 2 es que el paciente sí tiene las contracciones involuntarias, pero el paciente puede contraer el esfínter y contener la orina, o sea, no tiene
incontinencia. Se contrae el detrusor, pero el paciente alcanza a preservar la continencia. En el caso, en el tipo 3, pues los pacientes tienen contracciones involuntarias y el paciente se da cuenta de ellos y puede contraer el esfínter, pero llega un momento en el que estas contracciones pues llegan a vencer ese esfínter y al final puede tener incontinencia. O sea, en un principio la contiene, pero después ya son tan severas que se orina el paciente. Y el tipo 4 pues es paciente que tiene contracciones y no es capaz de contenerla. El paciente, el detrusor del paciente se contrae solo y en ese momento se le sale la orina. Entonces hay varios tipos, ¿no? Dependiendo de qué tan severo es esta enfermedad, pues puede ser que solo sea la sensación, puede ser que sí llega a contener cierto tiempo y que no se le salga la orina, aunque él tenga esa sensación de estar orinando y la molestia, o que de plano se le salga la orina sin sentir en base a cuál es la severidad del problema. Este es uno, entonces eso era hiperactividad del detrusor, que se relaciona con una vejiga, por ejemplo, hiperactiva. En este caso, otro problema que puede tener la vejiga es la disminución de la distensibilidad, o sea que el paciente no tiene suficiente distensión o suficiente capacidad, entonces eso también va a hacer que aumente la presión y que se salga la orina. Entonces, esto ya habíamos visto un ejemplo de que hay cambios en la matriz extracelular, las células empiezan a cambiar por elastinas o por algún otro tipo de células que no son las normales y va a variar también el tono del músculo. Entonces, si disminuye la distensibilidad, es que no tiene tanta capacidad la orina. También pudiera ser el otro problema, que aumente la distensibilidad y que nos diera una vejiga retencionista, o sea, que se empieza a hacer grande y no pierde esa fuerza muscular y que haya una incontinencia por rebosamiento, como el caso que les contaba como de un tinaco, que se desborda. En este caso estamos hablando de una disminución de distensibilidad, poca capacidad, y entonces el paciente con poca orina tiene muchas ganas de orinar y el paciente se orina, puede retener un poco la orina, pero si no va rápido al baño se orina. Entonces ocurre cuando la presión dentro de la vejiga supera la resistencia del tracto de salida. Esta disminución de la capacidad de la vejiga hace que las presiones adentro sean muy elevadas y el paciente pues vence al esfínter y saca la orina. Entonces hay algunas causas que provocan esta baja distensibilidad, como mielodisplasias, algunos síndromes raros, daño a la lesión medular, algunas cirugías de cáncer que dañan los nervios. Estas son causas, igual que en el otro caso, hay causas neurogénicas y no neurogénicas. Las neurogénicas serían estas que dañan los nervios por alguna cirugía, o algún problema de médula espinal, y las no neurogénicas, pues ahí son enfermedades que aumentan la producción de colágeno, o sea que en lugar de ser elástica, es más rígida o fibrosa la pared. En caso de cistitis tuberculosa actínica, que es la que se produce por radiación, esta se llama cistitis rádica. Cuando pacientes que tienen sonda vesical todo el tiempo, no permite que esa vejiga se esté distendiendo, o sea, la presencia de la sonda hace que todo el tiempo esté vacía la vejiga, y este hecho de tener la vejiga vacía todo el tiempo hace que también esa vejiga empiece a cambiar su tejido y que ya no se distienda. Si por alguna razón llegamos a quitarle la sonda, pues el paciente ya no va a tener capacidad de estar. Su vejiga ya no va a ser de 400, 300, 500, va a ser de 50 o de 100 mililitros, 150, dependiendo. Y lo que habíamos comentado, obstrucción de tracto de salida vesical, como hiperplasia o estenosis. Entonces, hay dentro de lo que es la disfunción vesical neuropática o neurogénica, es lo que hablamos de vejiga neurogénica, dependiendo de dónde sean las lesiones, va a dar los tipos de problemas. Puede haber lesiones arriba del nivel sacro, supraespinales o infrasacras, dependiendo de cuál sea la causa. Suprasacro son lesiones de la médula espinal encima del centro sacro de la micción, y lo que más comúnmente produce es arreflexia del detrusor, o sea, el paciente no tiene, al contrario, no va a contraerse para sacar la orina, entonces se va a empezar a dilatar, a retener orina, y va a tener una hipertonía del esfínter. Entonces, los pacientes son los que les da disreflexia que comentamos. La vejiga no tiene esa fuerza para sacar la orina y el esfínter no se relaja, está hipertónico, entonces el paciente le va a costar mucho trabajo sacar la orina, y a este paciente pues, le tenemos que poner una sonda. Supraespinales, estos lesiones, pues ejemplos son la hemorragia o trombosis, eventos vasculares cerebrales, demencia, como enfermedad de Parkinson, tumores. Estos son los ejemplos que habíamos visto antes. Y cuando son lesiones infrasacros, son abajo del nivel del centro de la micción,
¿Sale? Y da principalmente, habíamos visto, hiperactividad y otro tipo de síntomas. Cuando el problema no es en la vejiga, pero es más en el esfínter, que también hay una causa que pudiera ser anatómica y otra funcional. Anatómico, ¿qué quiere decir? Que el esfínter está íntegro, no tiene ningún daño, pero tiene una hipermovilidad. Esa hipermovilidad hace que no haga su función de cierre completamente. ¿Sale? Entonces, pero el esfínter está normal. Y esto lo que hace es que va a tener incontinencia por esta hipermovilidad. Y funcional, que sí, esto es cuando el esfínter sí está dañado. Hay una insuficiencia intrínseca del esfínter. Entonces, el esfínter no cierra completamente, no aprieta, queda un poco abierto y a través de ahí, cuando hay un aumento principalmente en la incontinencia del esfuerzo, hay presiones abdominales que hacen que se escape la orina por esta disfunción del esfínter, ya sea anatómica o funcional. ¿Vale? Entonces, el cuello vesical va a estar abierto, como dice aquí, no está funcionando bien, entonces en lugar de estar cerrado como aquí, está abierto, y la uretra también está abierta, entonces la orina se va a salir con presiones aquí y no se mantiene cerrado, pues se va a salir la orina con ese esfuerzo que se haga. Pueden ser, y aquí varía dependiendo del problema, habíamos dicho que pueden ser con esfuerzos leves, moderados o ya severos. Leves como al pararse, moderados como con tos, estornudos, y severos como hacer ejercicio, que solo cuando hacen ejercicios de mucho esfuerzo, o pesas o abdominales, es cuando salga la orina. Entonces, ya viendo más o menos como que las causas, los tipos de incontinencia, pues vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico, pues, lógicamente, va a iniciar con la evaluación inicial, un adecuado interrogatorio para ver cuál es, como que con el interrogatorio nosotros nos vamos dando una idea, como por ejemplo con este cuestionario, va hacia un problema de urgencia, un problema de vejiga, si es todo el tiempo y qué tan severo es en base a cuáles son los niveles de esfuerzos que generan la incontinencia. Entonces nosotros vamos a englobarlos en un área. Por el interrogatorio nosotros nos dirigimos a que esto puede ser el problema, puede ser esto. Hay veces que son mixtas y hay veces que pudiéramos tener duda, puede ser esto porque se le sale la orina y orina poco, pero también tiene un problema de próstata, entonces puede ser que esté reteniendo, o tiene diabetes, puede ser que esté reteniendo o puede ser que no esté reteniendo, y el tratamiento cambia radicalmente. Entonces para eso ya necesitamos el examen físico, todos los pacientes deben tener un examen de orina, un ultrasonido donde podamos medir, o una citografía donde podamos medir el volumen residual después de orinar o postmiccional. Tenemos que saber cuál es la capacidad de la orina con la cual el paciente ya tiene muchísimas ganas de orinar, y cuánto es que le queda a esa vejiga después de ir a orinar. Un diario miccional donde el paciente, es también muy importante, donde el paciente va registrando todos los líquidos que toma en el día y todos los eventos en los cuales todas las veces que va al baño, e incluso marca en esos diarios miccionales si a él se le escapa la orina. O sea, le pone a las 10 de la mañana tomé leche, a las 12 un café, a tal, y cuánto más o menos. Y también va poniendo, fui a orinar a tal hora, fui a orinar a tal hora, más o menos se evacué tanta cantidad, se pueden medir, sería lo ideal. Y también el tipo de bebidas, y también, ¿no? Pues a esta hora yo tuve una salida de orina, ¿no? Mínima, gotas, demás. Entonces, con ese diario miccional nosotros podemos saber también si hay un problema con la ingesta de líquidos o con las actividades. Ya vimos que se le sale la orina cuando toma café, ya vimos que se le sale la orina cuando hace tal esfuerzo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros también a ver cómo se va comportando esa incontinencia. El estudio aerodinámico, si queremos tener un diagnóstico más preciso, siempre tenemos que realizar o tratar de realizar en estos pacientes un estudio aerodinámico donde nos compruebe el estado de la vejiga, el estado del esfínter, el estado de las sensaciones, incluso de las contracciones musculares. Entonces, esto es el estudio ideal si es que nosotros queremos llegar a un diagnóstico preciso. Si con el interrogatorio, la exploración y los estudios básicos como el examen de orina, el ultrasonido, o una cistometría o con una cistografía, podemos llegar a un diagnóstico preciso y el tratamiento lo es adecuado, pues podríamos obviarlo por la cuestión económica y la cuestión de que no está en todos lados, pero lo ideal, en dado caso y más en pacientes que no mejoran con los tratamientos, enfocados a lo que creemos, pues tendremos que hacer este estudio para ver en qué estamos fallando o por qué el tratamiento no está siendo efectivo. Y más si queremos optar por una línea de tratamiento ya de segundo o tercer grado más compleja. Entonces, el tratamiento, estilo de vida y terapia conductual, aquí nosotros entonces tenemos que decirle al paciente qué tipo de líquido debe tomar,
Si el problema es que en la noche se está parando al baño, pues lógicamente que en la noche no tome líquidos, que si ya vimos y ya sabemos que el café, el alcohol, o el agua de Jamaica, vamos a decir, son bebidas diuréticas que van a generar que el paciente esté orinando más, pues vamos a aumentar el riesgo. Entonces vamos a comentarle al paciente todos los cambios en el estilo de vida y conductuales que le recomendamos. Trate de disminuir los líquidos a tal hora. Si va a salir a la calle, pues no tome líquidos. Trate de evitar el café y el alcohol. Antes de salir a la calle, vaya al baño. Y si va a hacer un trayecto largo, pues prevea dónde se va a ver, dónde hay baños más o menos. Acuérdese que usted pues, no aguanta más de 2 horas sin ir al baño o más de 1 hora, pues, tiene que prever que en ese trayecto haya algún baño. Los cambios en el estilo de vida y conductuales, bebidas que toma y demás. Ahora, habíamos platicado que una parte de la incontinencia pues, la da que el esfínter no esté lo suficientemente fuerte, por así decirlo. Entonces le vamos a recomendar más en los pacientes con incontinencia de esfuerzo y más en mujeres, pues entrenamientos de músculo episopélvico. Una serie de ejercicios, los más comunes se llaman de Kegel, los podemos buscar en internet. Y ya en rehabilitación, los rehabilitadores o los de terapia física pueden ayudarnos más a otro tipo de ejercicios más sofisticados, en el cual se pueda fortalecer el músculo episopélvico. Son ejercicios que tiene que hacer muchas veces al día. Consiste principalmente, la base es estar contrayendo y relajando el músculo del piso pélvico, como queriendo aguantar las ganas de ir al baño, popó, pipí, aprieta, relaja, rápidos, lentos, ¿no? Así como que en eso consiste a grandes rasgos. Lógicamente es un poquito más complejo si es que los queremos hacer bien, pero la paciente o el paciente puede estar platicando, cocinando, viendo la tele y haciendo esos ejercicios. Como todo músculo que queremos fortalecer, pues necesitamos tiempo, necesitamos repeticiones, una cierta disciplina. Entonces el paciente o la paciente, que es lo más común, mientras más veces lo haga, mientras sea más constante, y 2-3 meses deberíamos de tener ya cierto resultado. O sea, el paciente ya no se dice, antes se me salía la orina al levantarme de la silla, ahora solo que haga esfuerzos muy intensos o muy severos y ya se me sale, y ya es mínimo, ¿no? Antes se me salían chorros, ahora ya son gotitas. Entonces eso puede ayudarnos mucho. Es una parte de todo, una parte del estilo de vida y conductual, otra parte del entrenamiento del músculo episopélvico, en el caso de incontinencia de esfuerzo principalmente. El farmacológico, que nos va a ayudar más en la incontinencia de urgencia, y bueno, ya algunos otros manejos como cirugías, o incluso lo del neuroestimulador que vimos en la parte previa de vejiga neurogénica. Entonces, en caso de que el paciente sea un problema de detrusor hiperactivo, una vejiga hiperactiva, pues vamos a tratar si es que hay una enfermedad que la está ocasionando, como infecciones, litiasis, una obstrucción por hiperplasia, pues tenemos que tratar ese problema que esté ocasionando, que haya sido la causa de provocar esta hiperactividad. Si es una hiperplasia, pues hay que operarlo o alguna cuestión. Ya habíamos comentado modificaciones de estilo de vida, terapia de piso pélvico, y en este caso de la hiperactividad de la vejiga, pues nos va a ayudar mucho los medicamentos. Que iniciamos con antimuscarínicos, que habíamos platicado, clothianidina, oxalutinina, ahorita vamos a ver que hay otros. O incluso ya, si eso no funciona, podemos probar algunas otras opciones como imipramina, mitriptilina. Pero bueno, casi siempre la terapia nos la vamos dirigidas a los primeros, que son antimuscarínicos. Aquí menciona que pudiera haber algunos agentes intravesicales. En algunos países pudieran existir presentaciones de otros elementos. En México, pues lo que usamos es la toxina botulínica, que ya se había comentado también. Aplicar la toxina para relajar el músculo, que no esté contrayendo solo y ya no se le salga la orina. Si esto no funciona, pues nos vamos a otra terapia, como sea la neuromodulación. Cuando es una vejiga que está pequeña por alguna situación, que ya esa vejiga se hizo de 50 a 100 mililitros, si esa es la causa, pues podríamos, aunque no es tan común, podríamos intentar una cirugía de enterocistoplastia, cortar la vejiga y ponerle una extensión, por así decirlo, de intestino, para darle más amplitud, más capacidad a esa vejiga. Que es lo que a veces se puede hacer en estos casos. O derivaciones urinarias, pues ya quitarle la vejiga y ponerle una vejiga nueva de intestino, por ejemplo. Entonces son varias medidas en base a cuál sea la causa, pero bueno, generalmente, para que nos quedemos con la idea,
lo que ya dijimos, tratar, si es una causa que la esté ocasionando y se puede tratar, tratarla, si es que no es neurológica, modificar estados de conducta, ejercicio del piso pélvico, relajar y contener. En este caso, antimuscarínicos, en este caso, productos intravesicales de la toxina, y si no, ya nos vamos a lo último, que sería la neuromodulación, sería como que lo último que lo ofreceríamos. Cuando la distensibilidad es lo que está alterado y ya es una vejiga pequeña, igual antimuscarínicos principalmente, y lo que comentamos aquí en la hiperactividad, si es una vejiga pequeña, pues intentar una cirugía para aumentar la capacidad de la vejiga. Cuando el problema es el esfínter, pues aunado a todo lo que ya platicamos, podemos dar algunos medicamentos que ayuden a que haga más fuerza, que haya más fuerza en el esfínter, como alfa-adrenérgicos o inhibidores de recaptación de serotonina, pero principalmente cuando ya es un problema del esfínter severo, que está abierto y que deja pasar la orina sin apretar, por así decirlo, pues podemos usar agentes uretrales. Inyectamos como algunos agentes artificiales que lo que hacen es abultar, son abultantes, así se llaman, y abultan y hacen esa situación de cierre, permiten que cierre mejor el esfínter. El problema de esto es que si nosotros no sabemos bien o no lo ponemos bien o hacer una reacción importante, pues el esfínter, en lugar de hacer nada más lo necesario para contener la orina, pues lo vamos a apretar de más y vamos a causar retención, vamos a cerrar completamente el conducto con este abultante y nos va a dar una retención de orina y nos va a dar otro problema diferente. Otras opciones para estos pacientes en las que el esfínter es el problema, hay esfínteres artificiales. Actualmente, por ejemplo, en cirugía de próstata, que se lesiona a veces el esfínter completamente, el paciente no retiene la orina, se pueden poner esfínteres artificiales, que son como unos cinturones que ponen alrededor de la uretra y se inflan con una bombita, como la bombita de las prótesis. Se infla para que mantenga la uretra, el esfínter cerrado y no se le escape la orina, y cuando vamos a orinar se desinflan para que el paciente permita el paso de la orina. Otra opción es cuando es una debilidad y no mejora, pues también podríamos poner mallas o algo cabestrillos o mallas que detengan y levanten la uretra y la aprieten, o en dado caso cirugías. Hay varias técnicas como Bush, que es la más común, o puede ser esa de Marshall. Entonces hay varias opciones, ¿no? Y lo último que les comentaba, el esfínter artificial, en caso de que ya el esfínter sea destruido. Entonces hay varios medicamentos. Aquí hay una tabla de antimuscarínicos, los más básicos y comunes, tolterodina, o actualmente ya hay uno que se llama solifenacina, darifenacina, son más nuevos, estos hacen menos efectos sobre la resequedad de boca y otro tipo de cosas. Entonces, calcio antagonistas no nos ocupamos tanto, de aquí nos vamos más hacia la oxybutinina, que es más general, y esta es la que da a lo mejor más efectos por la cuestión de que no es tan selectiva como otros medicamentos. Y también podríamos utilizar algunos antidepresivos cuando esto no es suficiente, antes de pasar a otras opciones. Aquí ya más comunes, podríamos combinarlo, pero esto es para cuando los pacientes que tienen también obstrucción a la orina y eso haya provocado la hiperactividad, podemos usar alfa-agonistas, como en el caso de la próstata, de problemas de la próstata, tamsulosina, alfusocina. Estos ya son un poquito más nuevos, por ejemplo el mirabegrón, que es un inhibidor selectivo de muscarínicos, de receptores, pero beta-3, en la vejiga, beta-adrenérgico, receptores beta-adrenérgico. Entonces, en teoría, esto es otra opción. Si esto no funciona, nos vamos a otra línea. Este es un medicamento que en México acaba de llegar este año y que es algo caro, pero bueno, es otra opción que ya tenemos a probar si no funcionan los demás. Además, pues ya son opciones pues ya como que desesperadas, y lo que sigue, si esto no funciona, pues ya habíamos platicado la toxina botulínica, o en dado caso ya irnos a los implantes, ¿vale? Aquí pues ya nada más eran como que opciones de cómo se colocan las mallas. Las mallas se colocan alrededor de la uretra para levantarla y apretar un poco. Y las cirugías convencionales, que son dar puntos a la vejiga y anudarlas o sostenerlas a los ligamentos del músculo pélvico, y también puntos a los músculos para levantar esa como hamaca que es el piso pélvico, levantarlo y con esto mantener la continencia. Ya se realinea todo y el esfínter vuelve a quedar cerrado, por así decirlo. Entonces, bueno, prácticamente eso era lo que faltaba de incontinencia. Como vieron, está muy relacionado por el hecho de que la vejiga neurogénica pues causa incontinencia, ¿no? Y puede ser hiperactiva o al contrario,
retencionista, la vejiga o el problema, y aquí en la incontinencia pues ya manejamos también causas no neurogénicas, que esa es la única diferencia, pero bueno, entonces al final de cuentas, como les había dicho, importante la micción, 2 fases, llenado y vaciamiento. Si se afecta a una, pues puede causar ciertas situaciones, se afecta a la otra también, y tiene que estar todo sincronizado, pueden ser la vejiga, el esfínter, uno se debe contraer y otro se debe abrir para que salga la orina. Cuando en la fase de llenado, al contrario, el músculo se relaja, la pared de la vejiga se relaja para contener orina y el esfínter se debe cerrar. Cualquier problema en esta sincronización o en esta acción pues nos va a generar problemas. Algunas solamente sintomáticas o molestias, como la vejiga hiperactiva, que nos va a dar molestias de estar orinando cada rato, pero al final, al parecer, no daña algo más. Pero si nos vamos al otro extremo de retención o de aumento en las presiones vesicales, pues el riesgo ya es mayor a que se van a dañar los riñones, el paciente va a quedar con insuficiencia renal o puede debutar con una insuficiencia renal grave que ponga en riesgo la vida. Por eso necesitamos tener bien cuál es el problema y cuál es el tratamiento. Si el tratamiento, entonces, si el problema es hiperactividad o es poca capacidad, pues damos relajantes como los antimuscarínicos, la toxina, la sonda, si es que no, antimuscarínicos, el neuromodulador, cirugía. Y si el problema es retención, que el paciente no siente, el músculo ya no saca la orina, el esfínter no se abre, tendríamos que ver otras opciones, como la sonda principalmente, sondaje intermitente, la sonda permanencia, que cuando es esa situación de retención, pues ahí se llama. Si es una fístula la causa de la incontinencia, pues hay que reparar la fístula. Si la causa de la incontinencia es un problema que, ¿cuál otro podría ser? Pues sí, principalmente esos que vimos, el gustamiento, porque no hay capacidad. Si la próstata está ocasionando todo el problema, pues hay que resolver el problema de la próstata para que la vejiga vuelva a tener o tratar de volver a la normalidad de la función de la vejiga. Entonces, bueno, eso es ya lo último que daba de incontinencia. Tenemos 3 minutos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, comentario, dudas? ¿No? Bueno, la otra semana, bueno, mañana vemos qué tema quieren ver primero, infertilidad o disfunción. 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 ¿Vale? Disfunción eréctil. Pues para que lean ese tema para mañana. Entonces lo manejamos y esperemos que nos den tiempo ya de ver esos 2 temas. Creo que ya va a acabar el curso. Entonces, me falta poquito. Entonces, disfunción sexual lo vemos a partir de mañana. ¿Bien? Que vayan estudiando. Bueno, nos vemos mañana entonces. Adiós, doctor.